Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por compartir esta actividad que conmemora uno de los hechos más negros de la historia de Uruguay. Justo hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Y bueno, nosotros queremos homenajear a todas esas personas que se vieron directamente afectadas por lo que fue ese golpe de Estado, que finalmente el 1 de marzo del año 1985, quienes estaban en la cárcel o que estaban en el exilio o en la clandestinidad, vivieron ese día de una forma muy especial porque pudieron recuperar sus vidas anteriores, no solo al 73, sino también al 72, que ya había presos políticos en esa época. Cuando hablamos de la década del 60 y la década del 70 en Uruguay, fue una época bastante conflictiva, una época de crisis económica que venía ya desde los últimos años del vallismo. Después, en el 59, que va a ganar gana el Partido Nacional y asumen en ese momento al poder. Después de 93 años, van a gobernar mediante dos colegiados, y en esos dos colegiados, lejos de apaciguarse la situación de gran crisis, no solo económica, sino ya política, que se empezó a dar en esos años, va a ir todo, podemos decir, para peor. Se va a recrudecer todo, porque a principios de los años 60 y también como efecto de la que fue la Revolución Cubana, 58, 59, porque justo 31 de diciembre y 1 de enero, tenemos un gran entusiasmo en el resto de los países de Latinoamérica, que piensan que a través de distintas revoluciones se puede llegar a construir una sociedad como era en esos momentos la sociedad cubana, libre de toda esa influencia, y también, más que influencia, sabemos nosotros que existía como una especie de gobierno títere, dependiendo de los Estados Unidos, porque tenían que, eso sucedió luego de la guerra que había tenido Estados Unidos con el Imperio Español en 1898, y queda Cuba con una gran deuda hacia los Estados Unidos. Empiezan a aparecer distintos movimientos guerrilleros, en Uruguay también, el MLN Tupamaros, que oficialmente podríamos decir que a partir de 1965 se hace conocido. Aparece también un panfleto un año antes, pero en el 65 ya es conocido. Muchos historiadores hablan que el nacimiento estaría ya por el año 62, cuando fue el asalto del Club de Tiro y otros acontecimientos que ocurrieron, pero ya en el 65 estaban plenamente instalados. En la década de los 60 vamos a ver actuar también a los llamados escuadrones de la muerte, que no era el nombre verdadero que tenían, que esos escuadrones de la muerte estaban integrados por militares, por policías y también por civiles, que se dedicaban, como muchas veces decían, a dar caza, con Z, por eso lo pronuncié así, a aquellos militantes del Partido Comunista y de otros movimientos de izquierda y de los Tupamaros. El 29 de octubre de 1970 se va a crear la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, que era un grupo de estudiantes de extrema derecha integrados por partidos tradicionales, que van a hacer algo parecido también, yendo a los liceos, ocasionando problemas, persiguiendo a estudiantes de izquierda, y se disuelve en 1974 porque estaba ya instaurada la dictadura, y para ellos habían logrado el objetivo de poder, como era lo que ellos pretendían, de poder eliminar todas fuerzas de izquierda en esos momentos en el país. Esto era solo una breve presentación que quería hacer, porque acá lo importante es el conversatorio, lo que nos van a ir contando nuestros invitados, que se los voy a presentar. Tenemos allá de buzo violeta a Brenda Falero. Ella es una expresa política, también estuvo exiliada. Después tenemos también a Dayana Barrales. Ella es antropóloga, investiga en temas de memoria y del pasado reciente. Es que está al lado de Brenda, ya con el busito blanco y marroncito.
tenemos acá, no les voy a decir quién es porque es el único hombre que conforma la mesa del conversatorio, Pierre Minetti, que es un músico y un compositor francés, que es hijo de exiliados uruguayos que se fueron a Francia ya en 1972. Y finalmente, al lado de él, tenemos a Julieta Keljan, es profesora de alta dedicación de esta casa de estudios, y también ella dirige el Instituto de Comunicación del Departamento de Humanidades y Comunicación. Estudia cine, arte amateur en el Uruguay, y bueno, ella nos va a hablar también de los medios de comunicación en esos años. Lamentablemente, Julia Galemire, que es la persona que están viendo ahí, la señora que están viendo ahí, está con neumonía en el día de hoy y el médico no la dejó participar aquí, pero sí yo tengo las respuestas a las preguntas que le iba a hacer y también unas palabras que ella nos va a dar después. Está en su representación, que todavía no lo veo porque estaba por allá abajo, su sobrino Alberto. Ella nació en Montevideo el 1 de enero de 1923 y les dije la fecha porque, como pueden observar ustedes, tiene 100 años, pero es como si tuviera 70, la lucidez que tiene. Ella es escritora, sigue escribiendo al día de hoy, dirige en revistas de literatura y también vivió lo que fue la represión porque ella fue destituida durante la dictadura cívico-militar. Les voy a pedir un aplauso para todos nuestros invitados. Bueno, si les parece, empezamos ya con nuestro conversatorio. La primera pregunta se la voy a hacer a Dayana, que justo quedó de casualidad de aquel lado. Y Dayana, ¿qué papel juega el estudio y la preservación de la memoria con relación a los acontecimientos ocurridos durante la dictadura cívico-militar uruguaya? Y te quería preguntar también, ¿y qué se entiende por memoria y en específico memoria colectiva? Como no buena estudiante, no leí las preguntas antes. Así que repetímela. Te la repito, no hay problema. Voy a pensar en vivo. Sí. ¿Qué papel juega el estudio y preservación de la memoria con relación a los acontecimientos ocurridos durante la dictadura cívico-militar uruguaya? Y después te leo la otra. Me acuerdo de la otra, esta no. ¿Qué papel juega el estudio? O sea, que nosotros investigadores estudiemos y que todos estudien. Uy, uy, uy. Pregunta de examen. La preservación de la memoria. Bueno, ahí sí. De la memoria de la dictadura. Y juega un papel muy importante. Obviamente, si no, no estaríamos acá. Pero pienso que no juega solo un papel importante en las investigaciones, sino que juega un papel importante en el activismo, en la militancia. Ayer escuchaba algunas entrevistas, no quise escuchar todo, porque creo que llega a un punto, no sé, capaz que es malo reconocerlo acá en vivo y en directo, pero llega a un punto que quienes estudiamos estos temas nos saturamos un poco de emociones. No sé si les pasa a algunos. Es como que, nada, todos los temas creo que todos los temas afectan, pero este afecta muchísimo. Y entonces, ¿cómo moderar lo que nos afecta, ¿no? ¿Cómo moderar esto que nos afecta tanto? Entonces escuché un poco las entrevistas y escuchaba a Gerardo, creo, Gerardo Gaetano, no sé si fue ayer o hoy de mañana, porque fueron muchas entrevistas, por suerte el tema está muy visible, que decía esto de que no querer más, no querer que nunca más, que posiblemente habían personas que estuvieran como quizás celebrando los acontecimientos del 27 de junio del 73, esperemos que no. Pero
lo importante era la cantidad de jóvenes que estaban como militando nunca más, y que lo importante era esto de que la cantidad de personas que estaban diciendo, levantando esta bandera del nunca más, y esto que se vuelve generación tras generación de repetir el nunca más. Y pienso que eso es lo importante, no tanto la cantidad de paper que nosotros podamos escribir y en revistas arbitradas y todo eso. No sé, eso me parece que es lo importante. eh, no sé, en esta disputa inventada o no entre historia y memoria, me parece me parece que lo relevante son estos procesos de construcción de memoria y el aporte que podemos hacer nosotros como investigadores en los procesos de construcción de memoria, en los procesos pedagógicos también de construcción de memoria, pero también en los procesos afectivos de construcción de memoria. Eh, no sé, quizás suene demasiado cursi, pero en los procesos de construcción de memoria, en los procesos de construcción de estos memoriales como el de hoy de las expresas políticas, son profundamente dolorosos. No es fácil construir un memorial. Yo participé de una de las primeras reuniones y es muy difícil. Es muy difícil juntar todos esos nombres que están ahí. Bueno, después Brenda lo puede comentar mucho mejor que yo, pero es una lucha juntar todo eso. Y a mí sí, y siempre me resulta tremendamente cuestionador que sean las propias personas que transitaron esto, que tengan que hacer esto, juntar los nombres, juntar, eh, 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 ir, golpear puertas, ir con los legisladores, con la intendencia, hacer toda esa campaña, esa movilización para, por favor, hagan un monumento, y lo tienen que hacer las propias personas porque no hay una política de memoria que lo gestione como hay en otros países. Entonces creo que de ahí la importancia, no sé, la contribución que nosotros podríamos hacer, me parece que es mucho más relevante esa contribución que podríamos hacer que escribir. No sé, también escribir aporta un montón. Digo, yo he escrito y escribo y me encanta, y es un placer enorme y me encanta que me lean y me aplaudan y todas esas cosas. Obvio, el ego siempre, pero creo que lo que hoy pensaba cuando estaba preparando, que no preparé nada, pero cuando un poco pensé en esta charla y un poco veía los videos y justo tuve reuniones, pensaba en, en dónde, porque digo, fueron días muy emocionantes, pensaba en dónde quiero estar y qué quiero aportar, porque vieron que son días de mucha emoción, y pensaba, uy, ¿dónde quiero estar? Quiero escribir, sí, pero también quiero seguir aportando desde donde he estado aportando, y que he estado aportando en otros lados también, que es en el lado de la militancia por los derechos humanos y por la memoria. Entonces, nada, capaz que esperaban otro tipo de charla, pero bueno, yo voy por ahí siempre del lado más militancia por la memoria. ¿Y qué era la otra pregunta? Ya nos contestaste. Ah, ok. Muchas gracias, Dayana. Y bueno, nosotros también desde la universidad, principalmente del Departamento de Humanidades y Comunicación, también estamos ayudando a construir, reconstruir, como quieran decir, la memoria de esos acontecimientos, en específico de las mujeres que hemos venido entrevistando, y queremos aportar también un granito de arena al respecto. Yo no les dije hoy, pero durante el conversatorio el público también puede intervenir si quieren hacerle alguna pregunta para no esperar al final, porque a veces nos olvidamos, levantan la mano y les pasamos el micrófono. No sé si... Bien, Jorge, espera que te llevamos el micrófono. Hola, hola.
Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto y realmente participar de estos eventos. A uno le tocó vivir esa situación, digamos, porque la historia hacía que estuviéramos viviendo. Pero creo que este tipo de eventos y este tipo de recordatorios me hace acordar mucho a la comunidad judía, digamos, ¿no? La comunidad judía cuando dice la segunda generación, ¿sí? ¿Qué pasa? La que lo vivió es una cosa, la que viene se lo cuentan y está esa llama prendida. El problema son las otras generaciones. ¿Y qué pasa cuando vienen los otros relatos? Que hoy tenemos relatos que no existió el Holocausto, tenemos relatos de que esto fue una guerra y que no fue un terrorismo de Estado. Entonces, ¿cómo reafirmamos realmente el discurso? Y me parece que eso es lo bueno de todo esto de que estabas hablando vos también. Digamos, mantener la llama viva y que se sepa realmente la verdad, que no venga algún desvariado a cambiar la historia. Perdón que era eso lo que me pareció que... Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más a Dayana? Bueno, seguimos con el conversatorio. Entonces, esta pregunta ahora va dirigida a Brenda. Brenda, queríamos saber cómo era tu vida antes del golpe de Estado y durante los años previos en los cuales aumentó la represión en nuestro país. Bueno, en esa época era estudiante. No, está bien. Estudiante del interior del país. Había venido a Montevideo con una beca a la Universidad de la República. Con una situación que comenzó bastante bien a principio del año. Estoy hablando del 67. La beca alcanzaba para pagar el alojamiento y la comida a fin de año, después de una devaluación importante, solo pagaba el alojamiento, con lo cual había que trabajar y estudiar. En las calles había grandes movilizaciones por el boleto gratuito, que hoy todo el mundo lo tiene, pero en la época no. Además había movilizaciones de obreros. La represión era bastante interesante, con caballos, con gases, con los que llamábamos los guanacos, que eran los camiones que lanzaban agua. Y poquito a poquito eso se fue acrecentando. La llegada de Pacheco Areco al poder después de la muerte de Gestido agudizó las cosas. Y en el 68, cuando los estudiantes salen a la calle por el presupuesto sobre todo, y bueno, por las becas, por el conjunto, la represión ya no era con gases y caballos, era con balas. Y ahí ya empieza una lista bastante terrible de muertos, empezando por liberarse el 14 de agosto del 68. La situación es cada vez más difícil y mucha gente es detenida, también obreros que protestaban porque su salario estaba reducido a la mitad, presupuesto universitario reducido a mitad. Era una situación bastante difícil y bueno, creo que querías que te contara esa parte solamente. ¿No? También, si querés agregar algo más, Brenda. No, está bien. Bueno. Quiero agregar algo. Sí. Estoy bastante cansada, pido disculpas. Vengo directamente desde la inauguración del memorial para las expresas políticas hoy. Fue esta tarde a las 2 de la tarde. Duró hasta hace un rato. Y pero muy contenta de que haya un memorial, del que el 27 de junio no sea solo esa fecha oscura de ver los militares entrando en el Parlamento, esa foto que está ahí. Y quiero hacer otra aclaración sobre la placa de presentación. No, nunca fui exiliada, fui refugiada, que no es la misma cosa.
Me tuve que ir del país por razones políticas, no por, como exilio voluntario menos. Ya aprovecho para precisar. Muchas gracias, Brenda. Te agradecemos justamente porque venís directamente de allá. Yo estuve en un ratito, pero me tuve que venir antes. Y bueno, esta misma pregunta que yo te había hecho a vos, se la íbamos a hacer también a Julia, pero Julia tuvo la amabilidad de mandarnos por escrito las respuestas, así que lo que voy a hacer es leer la respuesta que ella nos dio a la misma pregunta de qué era lo que estaba haciendo, cómo fue su vida durante los años 60 y los años previos, en la década de los 70, a la dictadura. Bueno, ella nos respondió lo siguiente. Mientras trabajaba, la relación con los compañeros era buena, hasta que la situación del país se fue deteriorando y eso influyó en el ambiente del hospital de clínicas. Poco a poco, el ambiente en el Uruguay se fue agravando hasta que llegamos al golpe de Estado. No nos dábamos cuenta, pero cada día que pasaba había un hecho nuevo que indicaba, que la represión aumentaba, a saber, asesinatos de estudiantes y cercenamiento de la libertad de prensa como ejemplo. Todos estos sucesos fueron cambiando mi situación. Todo esto no comenzó con el golpe de Estado, sino que esa fue la culminación de un proceso que venía de años anteriores. Todo este proceso también me afectó a mí en mi vida personal y laboral. Quería preguntar si alguien quiere hacer algún comentario sobre los que nos contó también Brenda o hacer alguna pregunta. Bueno, entonces seguimos con el resto de los invitados. Ahora le toca el turno a Pierre. Pierre, como ya les comenté hoy, nació en Francia, más concreto en Nancy, debido justamente a la obligación que tuvieron los padres de irse por motivos políticos del país en esos años. Entonces yo le quería preguntar a Pierre por qué se produjo este hecho, que nos explique más con detalle por qué naciste en Francia, qué llevó a tus padres a exiliarse o refugiarse, como tú prefieras, en aquel país. Bueno, mis dos padres, Alfredo Minetti y Marta Minetti, fueron tupamaros y mi padre, a mi padre lo encarcelaron en el 72. Hizo una acción con algunos miembros suyos y llegó la policía en algún momento para arrestarlo, ¿no? Y entonces ese día mi mamá no tenía noticias de mi padre, no sabía dónde estaba, estaba muy preocupada y entonces tuvo la idea de la intuición de ir a la policía. Y ese día tuvo la suerte de encontrarse con mi tío y que le preguntó a mi tío, Marta, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y le dice, bueno, voy a la policía, no sé dónde está Alfredo, no lo encuentro, estoy muy preocupado. Y entonces mi tío con lucidez le dice, pero tienes cosas en tu casa, tienes armas, tienes algunas cosas que podrían jugar en contra de ti, ¿no? Y le dice, sí, sí, tengo cosas. Y dice, estás loca, vuelve a tu casa y saca todas las cosas que hay escondidas en la casa y tiras todo al río, ¿no? Y entonces es lo que hizo mi madre. Se volvió a la casa para ganar todas las armas que estaban escondidas en la casa y se fue a tirar todas las cosas al río, ¿no? Y bueno, hablando un poco con los compañeros tupamaros, le incitaron, le dijeron, Marta, tienes que salir del país porque tú también estuviste metido en las acciones de los tupamaros, entonces lo mejor que puedas hacer es irte del país y había la casualidad de que mi tío estaba estudiando en Francia. Entonces, mi madre no tenía mucho dinero para ir a Francia, entonces lo que hizo
no sabía cómo hacer para salir del país y se fue a ver el presidente, mandó una carta al presidente de la Air France, la compañía de aviación, que en aquel tiempo funcionaba todavía acá en Uruguay, no sé si todavía. Este señor tuvo la amabilidad de regalarle el viaje a mi madre y gracias a él mi madre pudo ir a Francia, ¿no? Mientras mi padre todavía estaba en la cárcel. Y entonces, después de eso, después de un año de cárcel, porque mi padre fue encarcelado en el 72, todavía era un régimen, no fue durante el régimen militar, fue durante la era de Pacheco, ¿no? Entonces, los castigos eran un poco más suaves, no, solo cumplió un año de cárcel, ¿no? Fue encarcelado en la prisión Libertad y en Punta Carretas también. Y bueno, por eso nací en Francia. No sé si respondí a todas las preguntas. ¿Se escucha bien? Tenemos una generación bastante grande de hijos de expresos, exiliados o refugiados que nacieron en otros países, principalmente en Francia, en Venezuela, Suecia también, México y más países, también Argentina, pero ya sabemos lo que pasó después, y algunos en Chile, bien, entre ellos varios desaparecidos y que obviamente han vivido de otra manera. Quería saber si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario a Pierre. Anímense. Allá sí. Bueno, Hola. Bueno, muchas gracias a todos por lo que están compartiendo. Quizás ya se lo ibas a preguntar más adelante, pero quería saber si nos podías contar un poco cómo fue para ti mientras crecías, escuchar las historias de tus padres, si las escuchabas o no, si se hablaba de eso en tu casa o no, y si eso repercutió de alguna manera en tu identidad, ¿no? Con mis padres de eso nunca hablé tanto porque no me atrevía un poco a hacerles preguntas porque me parecía preguntas bastante íntimas. Pero hablo de mi padre, ¿no? Pero con mi mamá tenía más contacto, hablaba mucho más y ella sí me contó un poco anécdotas, ¿no? De que, por ejemplo, mi padre participó en la en el escape de los 100 prisioneros que estaban en el punto Careta. ah, y, ah, y otras cosas, por ejemplo, cuando fue encarcelado, ah, no les permitían hablar entre ellos, los tupamaros. Y entonces mi madre me contó que mi padre en su cédula venía un grillo, ¿no? Y que empezó a nacer una amistad, ¿no? Entre él y el grillo, y que fue la única especie con quien pudo comunicarse durante el tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Allá los prisioneros no podían hablar, hablando, tenían que hablar con las manos, hacían señales así por la ventana para comunicarse entre ellos. Y entonces, sí, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que demostrar realmente que los que participaron al movimiento tupamaro, los que fueron encarcelados sobre todo, pues vivieron momentos muy difíciles y no se puede olvidar. Eso que decías, Pierre, ahora de que no podían hablar, me recuerda mucho ya al último año de la dictadura, cuando vuelve del exilio Wilson Ferreira Aldunate, que bueno, lo esperan para llevarlo al cuartel de Trinidad, y pude saber por una fuente que me informó que el castigo que le dio el comandante era no se le puede hablar. Ese es el peor castigo que se le puede dar a Wilson Ferreira, porque es como una tortura. Ellos como sabían bien cómo hacer sufrir a las personas, pero estamos hablando ya
que era la salida de la dictadura, pero siguieron también con la mayoría de los procedimientos hasta ese momento. Gracias, Pierre, también. Bueno, ahora le toca el turno a Julieta. Yo quería preguntarte si podrías hablarnos acerca de las diferentes fuentes sonoras utilizadas para preservar, en este caso, la memoria de lo que fue la dictadura cívico-militar y los aportes que estas fuentes también nos hacen. Bueno, buenas noches y muchas gracias a mis compañeros de mesa y al público. Bueno, yo voy a contextualizar un poco mi aporte en este coloquio porque trabajo en archivos audiovisuales y bueno, estamos hablando de la memoria, estamos hablando de la historia, estamos hablando de las experiencias personales, vividas en primera persona, heredadas, y estamos hablando de un tiempo que tenemos que es inasible, ¿no? Que es un tiempo que tendríamos que intentar recuperar y está la labor de los historiadores ahí para seguir los procedimientos disciplinares para garantizar, para recuperar el hecho y su contexto, y están las fuentes, ¿no? Y esas fuentes tradicionalmente han sido escritas sobre papel, han sido fuentes secundarias también, donde los medios de comunicación intervienen fundamentalmente en la construcción de los relatos del pasado. Me refiero a la típica investigación, el relevamiento de prensa y demás, pero en la práctica de la investigación, una cosa que creo que por lo menos en Uruguay no estamos muy acostumbrados es a visitar las fuentes audiovisuales. Es decir, cuando digo audiovisuales me refiero en el sentido más amplio a las fotografías, que son fijas, no son audiovisuales técnicamente, pero entran dentro de la categoría. Las fotografías, los registros sonoros y también los documentos, lo que ahora llamamos documentos audiovisuales, que en realidad en su momento de repente eran emisiones televisivas, eran videograbaciones de cámaras domésticas, en el caso más avanzado, sobre los años 80, películas filmadas en soportes que ahora no serían fácilmente reproducibles, como la cinta Super 8. Y esta cantidad de documentos nos hablan también de esa época y recogen un espíritu de la época, ¿no? De una forma ni mejor ni peor que las fuentes escritas o las fuentes orales, que tenemos, por suerte, y hoy especialmente, la posibilidad de compartir de primera mano, sino que recogen ese espíritu, ese olor a época, de una forma, por un lado, inmediata, y por el otro lado, tremendamente opaca. Esa opacidad de estas fuentes se debe a dos razones fundamentales. La primera de orden práctico, y es que no contamos con la tecnología para reproducirla. Y esta obviedad en realidad conlleva otras cuestiones, ¿no? Porque son barreras para acceder a esas fuentes directamente. Los documentos audiovisuales entonces están sujetos a esa obsolescencia tecnológica. Si alguien tiene un VHS, un video doméstico en su casa, ¿cómo hace para mirarlo? ¿Guardó el reproductor o no lo guardó? Si tuvo suerte de que ese documento se pueda reproducir, ¿en qué calidad está? ¿Qué es lo que se puede reproducir desde ese documento? Y por otro lado, también son opacos porque han quedado por fuera de los repositorios documentales archivísticos más formales, es decir, que ha quedado por fuera de nuestros archivos nacionales. Vos hablabas hoy de las políticas de memoria, pero de las políticas de archivo también han quedado fuera. Son considerados documentos de segunda categoría muchas veces, no hoy, pero lo fueron en las últimas décadas. Y esa opacidad en torno a esos documentos nos está privando de una manera de recuperar el pasado
bueno, que apunta a lo emocional. Hoy hablábamos de las emociones, que apunta a lo emocional, que apunta a los sentidos desde otro lugar, que no lo hace la escritura. Distinto, sin duda, pero fundamentalmente complementario. Entonces, quería contar una anécdota, no sé si es ahora el momento, Silvia, para pasar el pedacito de película, del video, o no sé, pensabas hacerlo después, cuando tú digas. Bueno, contar una anécdota de la práctica cotidiana. Yo trabajo en un archivo audiovisual aquí en la universidad. Básicamente guardamos los trabajos que hacen los estudiantes. La carrera tiene ya va a tener 40 años. Pero también guardamos muchas cosas que han quedado, ¿no? Que, por ejemplo, acompañaban una investigación o materiales para hacer un documental, cosas por el estilo. Y esas cosas se van descontextualizando, ¿no? Hablaba hoy de que el trabajo del historiador, la historiadora, es poner en contexto un documento para ayudarnos a entender el valor, ¿sí? O reconstruir su contexto para ayudarnos a entender el valor. Y el trabajo de los archivos también es ese, ¿no? O sea, garantizar la veracidad del documento, no la verdad, la veracidad del documento, ¿no? El documento puede ser falso, pero puede funcionar como un documento. Y entonces esta digresión era para contar un poco el contexto en el que tenemos en el archivo audiovisual muchos materiales audiovisuales, valga la redundancia, muchos documentos que reciben un tratamiento archivístico y que lo que hacemos es tratar de poner en contexto, pero sobre todo garantizar esa veracidad de ese documento. Pero la mayoría de los documentos no tienen contexto, lógicamente, porque no pertenecen a una serie, no pertenecen a una colección, no sabemos cómo llegaron, son copias de copias que están. Y una de las cosas que apareció, nosotros tenemos colección, como les digo, curricular, ¿no? Cosas que trabajaron los estudiantes, han trabajado los estudiantes y los profesores, y apareció esto que quería compartir con ustedes, que es un extracto de un programa de televisión. Creo que hay que configurar para que salga también para los del Zoom, ¿verdad? Bueno. Entonces, es un programa de televisión emitido por la RAI en 1982, en el cual se le dedica una mesa típica periodística, ¿no? a explicar qué estaba pasando en América Latina en relación con la libertad y con los derechos. Así, sin contexto, y no me gustaría dar mucho más contexto, más que el año, quisiera pedirles que miraran estos fragmentos muy cortitos, están en italiano, pero creo que igual es un lindo ejercicio, porque a pesar de no entender cada una de las palabras, si hay alguien que no las entienda, puede tratar de percibir eso. Hoy hablamos del olor, ahí de pasada, el olor a época. La metáfora creo que es por algunas cuestiones que están en la imagen. A ver si los compañeros... Hay que abrirlo con el VLC. Es la tecnología. Esa es la opacidad de la que hablaba hoy. Es uno de los aspectos de la publicidad. Y ahí pasar al minuto. Está aquí abajo. En el icono abajo. Abajo. ¿Sí? ¿Vale play nomás? Bueno, igual que se ve así, está bien. Es un minuto y medio. Testimonial apenas. Y con la barra de abajo adelantar, por favor, al... Ci propone, ad esempio,
esempio, apprezzato da tutti coloro che della libertà. La libertà intesa come uno dei valori principali, dei valori essenziali nella vita dell'uomo. Forse non sufficientemente apprezzato da tutti coloro che, come noi ad esempio, fatti, avvenimenti in ogni parte, forse dei valori principali, dei valori essenziali nella vita dell'uomo. Forse non sufficientemente apprezzato da tutti coloro che, come noi ad esempio, già ne godono in ampia misura. La cronaca quotidiana ci propone fatti, avvenimenti in ogni parte del mondo che vedono ogni giorno i diritti civili, molto spesso, il più spesso ignorati, ma sovente calpestati. Ma occorrono però, bisogna dirlo, dei moti, delle insurrezioni, delle rivoluzioni, dei morti perché si parli di questo avvenimento. Poi cade il silenzio. In questi giorni è alla ribalta dell'attenzione, dell'opinione pubblica, il Salvador, il Guatemala, l'Afghanistan, ma fino a quando l'attenzione dell'opinione pubblica sarà polarizzata da questi avvenimenti? Oggi vogliamo parlarvi di un paese del quale purtroppo si parla molto poco. Nell'America del Sud, nell'America Latina, c'è un piccolo paese, un paese grande circa i 2/3 dell'Italia, con 2.800.000 abitanti. Questo paese è l'Uruguay. L'Uruguay, una volta paese ricco, prospero nei commerci, con un buon tenore di vita, tanto da essere chiamato la Svizzera dell'America Latina. Oggi la situazione è cambiata, non è più quella. Oggi in Uruguay un cittadino su 400 è prigioniero per motivi politici. 1 su 40 è stato in carcere sempre per gli stessi motivi. 1 su 60 è stato torturato e un abitante su 5 è stato costretto ad andare in esilio, a prendere la via dell'emigrazione per cercare lavoro e una sicurezza per sé e per la sua famiglia. Hago una pequeña comentario y pasamos al siguiente bloquecito. Sé que no se, puede ser que no se entienda todo completamente, pero la idea se toma, ¿no? Entonces esto es un programa, pónganse en situación, ¿no? Es un programa de la RAI, se llamaba Confronto Aperto per la Libertad de la América Latina. El presentador es Arturo Mayano, es una emisión de la RAI regional de la Emilia-Romagna y están teniendo un encuentro con autoridades municipales de distinto rango que tomaron la causa de la liberación de Sereñi. Y como tal, desde afuera, desde el otro lado del Atlántico, están mirando la situación con preocupación y han intervenido directamente, han mediado en la situación. Ahora vamos a escuchar 2 minutos más. No sé si amerita. Bueno, entonces recuento para los de Zoom. Les decía que, bueno, para los que estamos acá y que lo vieron, quizás quieren comentar algo sobre esto que decía sobre el olor a época o el espíritu de época. Yo quería señalar 2 o 3 cositas que estudiamos cuando vemos un documento audiovisual. Primero, me gustaría, digo, si no lo quieren compartir no importa, pero provocar a pensar si ver un documento no activa la memoria desde un lugar, un documento audiovisual, no activa la memoria desde nuestro lugar, primero de espectadores en los años 80, quienes fuimos espectadores en distintas circunstancias, en distintas edades. Después, la otra cantidad de situaciones a las que nos enfrentamos cuando vemos un documento audiovisual que no pasan por la interpretación del texto, en este caso el discurso hablado, como el color, hoy no vemos la televisión en ese color, como la calidad, como el contexto de la escenografía. Entonces, más allá del contenido, podemos ver que hay muchos aspectos de los documentos audiovisuales que nos traen una época sin necesidad de elaborar un discurso
por lo menos tan explícito, aunque sí se entiende claramente lo que están diciendo, y cuáles son las preocupaciones de del periodista en ese momento que está, que está dando datos de la situación en Uruguay, ¿no? Habla de porcentaje de personas que han recibido tortura, que han sido encarceladas o que han sido forzadas a irse del país, han sido expulsadas del país de alguna razón, por alguna razón se han ido, se han tenido que ir. Esto es una participación del Sindaco de Pisa, que Luigi Bulleri, que cuenta de primera mano que estuvo en Uruguay y que bueno, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el general Ledesma, y cuenta cuál fue el ambiente que vio y la recepción que vio ante los pedidos de esta organización de ciudadanos y sus representantes en Italia que estaban pidiendo la liberación mediando por la liberación de Seregni. Per motivi politici. Abbiamo poi avuto un colloquio fra quelli richiesti con il presidente del Supremo Tribunale Militare, colonnello Ledesma. È stato un colloquio molto difficile. Difficile perché per noi il punto di partenza era che Liber Seregni e altri 1500 cittadini uruguaiani, gran parte dei quali di origine italiana o addirittura che hanno la nazionalità italiana, sono ingiustamente incarcerati, hanno la propria libertà conculcata e vivono in una situazione di grave privazione. Ecco, ma in questi incontri avete avuto delle assicurazioni? Dicevo, della difficoltà per il colonnello Ledesma, questi sono dei terroristi, punto e basta. Per cui è difficile il dialogo. Il discorso non poteva vertere sulle prove e sulle interpretazioni delle leggi, per noi poteva vertere soltanto sulla convinzione, sulla richiesta che viene fuori dal nostro popolo. Alla fine abbiamo inteso qualche spiraglio, nel senso che ci è stato detto che la nostra rappresentanza era una cosa di cui si doveva tenere conto e che le cose che avevamo dette sarebbero state tenute di conto. Allora vorrei concludere la risposta alla sua domanda, ecco, dicendo abbiamo notizie que Pero ahí sigue un poco contando la experiencia. Dice que al final no pasó nada. O sea, le recibieron la solicitud, tuvieron una conversación muy difícil, que entró en una espiral y que bueno, que ahora están esperando noticias. Y nos ayuda, yo pienso que este comentario, ¿no? De gente que, de una mirada externa a lo que estaba pasando en el Uruguay, de representaciones, de alguien que, una delegación que llega, que se entrevista, que a un nivel mediano o alto, intermedia, que trae respaldo de organizaciones internacionales, de gobiernos internacionales, de gobiernos extranjeros, que representa la voz y que vuelve y que cuenta eso en la televisión, en una televisión regional en Italia. Pensemos, ¿no? Podríamos haber pensado en otros países, en Francia, supongo, no sé cuánto ocupaba el tema en el espacio comunicacional del momento informativo. No se escuchaba nada acerca de eso. Creo que puede confirmar, ¿no? Tú que eres francés, no se escuchaba nunca hablar de eso. No, yo tenía, bueno, sí, también era chico, tenía 10 años, pero no creo que se pasaba mucho. Seguramente en algunos programas, excepcionalmente, por ejemplo, de radio, puede ser que lo trataban el tema, puede ser. Gracias. Yo solo quería decir una cosa para cerrar esta intervención. Este ejemplo lo traje no porque es muy anecdótico, ¿no? Pero quería mostrar un poco, ponernos en la piel de del tipo de conocimiento que nos permite acceder a un documento audiovisual, primero. Segundo, las dificultades que tenemos para la comunidad de investigadores en general, para poner en valor estos documentos y no considerar los documentos menores. No son
no retienen menos su época como una nota de prensa o como un documento administrativo. Tienen otro tipo de valores. Hay que entrenarse en descubrir esos valores. Y por otro lado, también llamar a la urgencia de recuperarlos por la obsolescencia. Este video ya se ve muy mal. Dentro de 5 o 6 años se va a ver peor y dentro de 10 no se va a poder ni ver ni escuchar, ¿no? Entonces, en la medida en que no tomamos acciones sobre ese tipo de documentos, no vamos a contar con ellos más. Por otro lado, quisiera comentar algo sobre los archivos personales. Y quiero decir que esto, finalmente, lo poco que pudimos entender del contexto de estos cassettes U-matic, que eran un formato anterior a, obviamente anterior al digital, es un formato que se usaba en las cadenas de televisión, los 80, esto vino en la valija de alguien, que tenemos el nombre, que estamos intentando confirmarlo, por eso no me animo a decirlo, pero este tipo de cassettes, esta es una grabación de una emisión de televisión, pero por favor recuerden si grabaron cassettes y mandaron por carta cassettes, si hicieron películas, si es que tenían una videocámara o una cámara Super 8, si tuvieron oportunidad, eso era más reducida la posibilidad de hacerlo, pero también se podía hacer, pero también fotografías, pero también diapositivas, pero también grabaciones de cinta, antes del cassette, de cinta de carrete. Las emisiones de los medios, que son absolutamente efímeras, a menos que haya un archivo que las respalde, cosa que en Uruguay no tenemos. No tenemos un archivo consolidado de medios para decir esto es lo que circulaba en el espacio comunicacional de la época. En Francia sí lo tienen y podemos saber rápidamente la respuesta de cuántas veces se habló de Uruguay durante la década del 80. Pero bueno, en Uruguay sí estamos en el deber con eso. Entonces, al pensar en sus acciones personales como productores de medios o productoras de medios, todas las veces que escribieron cartas, todas las veces que grabaron un cassette, todas las veces que compartieron una fotografía o un recorte, o todo eso puede contribuir a la escritura de la historia, sin duda, pero a la conservación de un tiempo mucho más. Entonces, aquí a propósito de este aniversario que conmemoramos hoy, me gustaría, bueno, dejar esa reflexión, ¿no? Cómo las diferentes modalidades de comunicación atrapan el tiempo que vivimos en determinado momento y cómo algunas formas pueden ser más idóneas para, por ejemplo, evadir la censura, no sé, la censura y el control militar. Los cassettes, por ejemplo, eran más difíciles de controlar que las cartas, por supuesto, ¿no? Y escuchar 1 hora de una grabación que no sé, mi mamá le mandaba a su prima en cassette, porque eran 30 lados de un lado y 30 lados del otro, eso era, obviamente que estaba atravesado por el control militar, pero seguramente más difícil de censurar. Y esas cuestiones nosotros hoy no las estamos recuperando, pero la buena noticia es que todavía permanecen, a veces en valijas que no se desarmaron todavía. Y bueno, que es tiempo, que es importante recuperarlas, compartirlas, acercarlas a los archivos, para que puedan ser fuentes documentales para las próximas investigaciones, ¿no? Esa es la reflexión. Muchas gracias, Julieta, por hablarnos de otro tipo de memoria plasmadas en las fuentes sonoras. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Dayana, y después allá Rodrigo. Yo, un y comentario Juanita. cortito. Pensaba y que la cantidad de personas que guardan, yo me sorprendo cada vez que voy a entrevistar de todo lo que guardan en las casas y que me muestran cajas enteras con cartas, fotos, postales, un montón de cosas y no sé,
cartitas, tejidos, y pensaba en, bueno, no, lo voy a dejar para la anécdota específica. ¿O puedo decir ahora la anécdota específica? La voy a decir ahora en la anécdota específica final. Pensaba en esto de la relación que se genera entre las personas que entrevistamos y yo, como investigadora o como no sé qué soy, que voy y entrevisto, pero me quedo pasar el día a veces. Y nada, y esto de que muchas veces me dan estas cosas. Y yo no tengo un archivo en mi casa, se podrán imaginar. Tengo una casa con un estudio en donde tengo el escritorio y mis cosas. Y me dicen, quédatelas vos porque no, ya tengo cierta edad y no quiero que mis hijos la tengan por ciertas cosas de, bueno, no quieren que lean esas cartas porque o son muy tristes o ciertas cosas. Entonces tengo cartas, tengo, no sé, una bufanda que la hicieron en la cárcel, la sábana de que la usó en la isla. Tengo ciertas cosas en mi casa depositadas ahí, bien cuidadas, pero se me está transformando en un archivo, no sé qué es. Pero en esto primero en la relación que se genera, y por otro lado en la cantidad de cosas que acompañan no sé, a la persona, a las personas en ese archivo personal que no sé si somos tan conscientes que vamos creando un archivo, creando las personas en general y creando nosotros como investigadores, cómo dicen tantas cosas, no sé, como muchas veces mucho más que las palabras, ¿no? En las entrevistas, porque dicen un montón. Eso pensaba. Qué gran aporte, Julieta. Felicitaciones. Hay dos personas más que tenían hoy la mano levantada, allá y allá. Bueno, voy muy rápido. Es solo un comentario que los archivos audiovisuales, que es como una pena que no estén, que estén así como tan dispersos, sobre todo por lo relaciono con la pregunta o el comentario que ha hecho este señor, que no sé cómo se llama, delante de mí, de las terceras generaciones, ¿no? Cómo hay como estas ganas, esta sensibilidad de salir a la calle, ir a las manifestaciones, no sé qué, y yo creo que hoy en día que además consumimos todo el rato vídeos y todo el rato con el teléfono, con todo, si se pudiera regularizar o conservar, conseguir, sería la manera estupenda para que perdurara y las generaciones nuestras pudiéramos hacernos una idea, porque por ejemplo, yo sí que por clases de historia o lo que sea, sí que he aprendido un poco de la dictadura, no sé qué, pero pienso que si viera las calles, por ejemplo, de Montevideo, las que veo ahora, con cómo estaban en ese momento, sería como incluso más impactante. Ya está. Y Sí. espera, última Sí. cosa. Nos dijo Silvia, bueno, he revelado el nombre, pero nos dijeron que incluso hay que recientemente se está empezando a dar en las clases de historia el periodo de la dictadura, que antes como que algunos profesores o así decían que no llegaban a dar todo el currículum y todo eso. Eso también es importante. Ya. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. ¿Sabés qué? Me quedó picando algo que dijiste vos, Dayana, al principio, de que no hay una política de memoria acá en Uruguay. Y a mí se me vino a la cabeza como que quizá no hay una política así ordenada, orientada, pero hay medidas políticas y que a lo largo del tiempo se ha mostrado, dependiendo de quién esté en el gobierno, medidas contradictorias, como que hay una política media esquizofrénica que no permite encontrar un sentido, desde, por ejemplo, acatar una sentencia a la Corte que hace investigar los crímenes cometidos en la dictadura, y después, por ejemplo, más acá, que se puso en exposición la denominada cárcel del pueblo, pero con la mención expresa de no puede haber ningún tipo de placa comentando. O sea,
sin hacer valoraciones. Nada, como que me venía todo esto a la cabeza cuando dijiste eso. Sí, me refería como que no hay una política de memoria explícita, no sé, capaz que no es claro comparar, no está bueno comparar, pero como en Argentina, con presupuesto, o no sé, se crea una ley, por ejemplo, se creó una ley de señalización de sitios de memoria, una ley de sitios de memoria, sin presupuesto. O sea, para poner las placas tenemos que, los propios que crean, que reclaman poner las placas de sitios de memoria, tienen que juntar la plata para poner la placa, o sea, poner una placa. Cuando, no sé, pagar el ómnibus para ir a colocar la placa. En ese sentido, me refiero a que no hay una ley de una política de memoria clara, y claramente que es esquizofrénica y depende de quien esté en el turno. En ese sentido me refiero, ¿no? Como que las políticas de memoria o son contradictorias o cambian, depende a qué ente vayas, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, esquizofrénica totalmente. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está dirigida a Brenda. Quería preguntarte, Brenda, en este caso, ¿cuáles fueron en tu vida los principales efectos de la dictadura, tanto acá como en Argentina y después de la Argentina? Obviamente que es mucho, pero Así que voy a contar mi vida. casi, casi. Bueno, yo estuve detenida del 72 al 74 también por el MLNT y salgo en el 74. No les voy a contar los avatares porque es toda una de esta situación. Caí en la noche en que cambiaba la ley, entonces en vez de darme más, el abogado peleó y me dieron menos. Bueno, la cuestión es que nos liberan en el 74, pero en el 74 hay muchos acontecimientos bastante dramáticos, casi todos. Las muchachas de Abril, después está los fusilados de Soca, el secuestro y el asesinato del agregado militar en París. En diciembre, Ramón Trabal, y fusilan a 5 personas que habían detenido en la Argentina, una de ellas embarazada de 8 meses, secuestran a un niño y lo entregan a una familia policial. Bueno, reaparece 10 años después. Bueno, hay toda una serie de sucesos ahí, pero también en esa ocasión vuelven a llevar a toda la gente que habían liberado. La detienen, o la detienen a domicilio o lo detienen cuando van a firmar, porque en la época era obligatorio a los que habían liberado ir a firmar una vez por semana, 2 veces por semana. Bueno, a nosotros estaban en la casa, habían puesto una ametralladora arriba de la azotea, y no entramos a la casa, nos fuimos a la Argentina. Claro, era un dilema porque no teníamos previsto tener un pasaporte, entonces o iba a la Argentina o se iba a Brasil. Bueno, lo más fácil parecía la Argentina en ese momento, fuimos a la Argentina, pero la Argentina se convirtió en una trampa, en una terrible trampa. 2 años después, primero cuando llegamos ya había muerto Perón y la situación era terrible. Estaba Isabelita Perón y López Rega, estaban los de la AAA, que eran como los escuadrones de la muerte acá o peor. Había situaciones de racia con respecto a los uruguayos. Bueno, hubieron varios asesinados en Argentina y había una situación bastante complicada. Y en el 76 se da el golpe de Estado. 24 de marzo, golpe de Estado. Llega el mes de mayo, 18 de mayo, secuestro de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Guaiteló y Barredo.
y nosotros que estábamos en una situación, cuando digo nosotros, digo mi pareja en ese momento, que conocíamos bien a Miguelini, porque además era del barrio, nos había conseguido el trabajo, estábamos trabajando en una fábrica que la mitad de la fábrica eran uruguayos en la Argentina, en esa fábrica, y bueno, nos reunimos enseguida y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entre la delegación salí yo para ir a hablar con el responsable del ACNUR, el comisionado del ACNUR, que era un francés, le decíamos, pero que en realidad era un suizo, Guy Prim, y nos dijo, bueno, si alguien falta y la familia viene en las 48 horas, yo lo declaro refugiado, bueno, se quedó con la lista de toda la gente que estábamos ahí. Llega el 9 de junio a la mañana, había instaurado un régimen prácticamente militar. El que no llegaba a las 9:05, no estaba, entrábamos a las 9 al trabajo. Si no estábamos 9:05, había que ir a la casa. A las 9:05 no llegamos, yo no llegué, y bueno, fueron al apartamento, estaba todo, la puerta quebrada al medio, vacío, salvo un termo y un mate en el afelizar de una ventana, lo cual era hecho a propósito porque quería decir que habían sido argentinos, que no tomaban mate con el termo, tomaban con la pava, lo que habían estado ahí. Lo cual no era tan así, porque las voces indicaban que habían algunos uruguayos. Nos secuestran entonces, nos llevan a Orletti, y bueno, el dueño de esa casa, de ese apartamento que nos lo había dejado, que era también un amigo, trabajaba para un organismo que trabajaba para Naciones Unidas. Y tenía entre sus documentos, dejó la casa, él se tuvo que ir y nos dejó la casa como estaba. Entre los documentos que tenía en la casa tenía los lugares que servían de refugio, que eran hoteles, 2 grandes hoteles que servían de refugio, que los pagaban Naciones Unidas. Estas personas que regenteaban Orletti, que era la banda de Gordon, vieron esas direcciones y se fueron derecho a buscar a la gente que había ahí, que eran refugiados esencialmente chilenos, familias enteras, con niños pequeños de 5 años, de 6 años, todo el mundo se llevaron para Orletti. Y entonces, a las 5 días, lo que nos enteramos después fue que alguien llamó desde el Alto Comisariado en Ginebra a la Junta en Argentina diciéndole que tenían que devolver a la gente que estaba en los refugios, que los refugios eran pagos por la ONU y que eran territorio de la ONU. Bueno, de hecho, nos pusieron a todos en 2 aviones y salimos, unos para Suecia y otros para Francia y Suiza. Y nosotros, como habíamos sido detenidos el mismo día, también estuvimos en esa lista. Así que esa fue... primero a nosotros nos largan en realidad y nos dicen que tenemos que volver al Uruguay, y después nos dan la calidad de refugiado, que era con un laissez-passer porque no teníamos pasaporte en ese momento. Bueno, eso hace que viví unos cuantos años, no muy pocos, unos 30 años en Francia, y volví al Uruguay hace 17 años ahora, con todo una historia, no de exiliada, de refugiada, muy particular. Fue una historia, un momento complicado,
ese pasaje por Orletti, a pesar de que fue corto, les voy a contar una anécdota que parece mentira, pero que es cierta. El día que nos largan, yo estaba toda hinchada, me habían pegado en la cabeza, era una cosa. Y un tipo de ojos azules me hace sacar la venda y me dice: míreme bien, yo la voy a liberar. Usted se sacó la lotería, señora. Y bueno, y nos liberaron, nos llevaron unos autos, nos liberaron, diciendo que tenía que venir al Uruguay. Era Gordon en persona, después vi su foto, y era Gordon en persona y que me estaba diciendo eso. No sé si quiere que le cuente el cuento. Gracias, Brenda. ¿También alguna pregunta o comentario? Es un testimonio muy representativo de otros miles de uruguayos y uruguayas que pasaron fuera del país, pero también en la cárcel en esos años, y que obviamente fueron acontecimientos muy traumáticos. Nosotros los escuchamos, pero ellos y ellas los vivieron directamente. Sí. Sobre lo que estaban diciendo de los documentos recién. Yo pienso lo mismo sobre los documentos. Hay miles de documentos esparcidos por todos lados. Personalmente guardo cosas que intercambié estando presa, que recibí, que di, que recibí de otras compañeras, de mi compañera. Las cartas de la prisión, de la familia, hasta el día de hoy tengo fotos que recibía de familiares afuera. Del exilio no les puedo decir, lo de los cassettes me hace reír, porque yo debo tener algunos. Las bandas sonoras y todas esas cosas. Además, toda gente que pasaba en el exilio, yo creo que toda gente que más o menos dijo, venimos a visitar o damos una vuelta, era: vení para acá, vamos a la radio, vamos a la tele, vamos a esto, vamos a lo otro. Lo llevaban por todos lados y siempre había una cuestión permanente de trasiego, de noticias, se imprimían boletines con información. Yo me acuerdo de haber leído, hubieron por lo menos 10 años de boletines de Grisur en Ginebra, que lo sacaba Bachmann, el de Brecha, que fue marcha, estuvo en marcha primero y después en Brecha. El Comité por la Defensa de los Prisioneros Políticos de París sacaba un boletín semanal de información. Teníamos casi todas las informaciones de la gente que estaba enferma y presa, estando presa, y hacíamos pedidos. Y lo que ella dice es muy ilustrativo de lo que hacíamos. Hacíamos apadrinar a cada uno, tenía un padrino o un grupo que lo apadrinaba, y se hacían campañas específicas por cada uno de los prisioneros, y bueno, porque tenía tal enfermedad, el otro porque tenía tal otra situación, y reuníamos información sobre cada uno. La verdad es que eran efectivas, y me acuerdo de una campaña de tarjetas firmadas pidiendo la amnistía, creo que fue. Yo no me acuerdo, no sé cuántos millones de tarjetas deben de haber llegado al Uruguay por el correo, pero millones de tarjetas. Gracias, qué linda anécdota. Bueno, le hicimos también a Julia la misma pregunta y ella nos respondió de la siguiente manera. Luego del golpe de Estado es intervenida la Universidad de la República y por ende el Hospital de Clínicas. Asume como director interventor el doctor Boix. El doctor Boix me dio cita en su despacho y me comunica que yo no era persona de confianza después de un hábil interrogatorio, entre comillas, al que fui sometida. Sobre su escritorio tenía mi expediente que comenzaba con mi ingreso a la Escuela de Nurses, Dr. Carlos Neri, de la cual egresé en el año 1943.
Yo lo escuché atentamente, no hice ninguna pregunta. Me retiré de su despacho y volví a mi lugar de trabajo. Cuando terminó mi jornada, me retiro y vuelvo a mi casa. Ahí comento con mi esposo lo sucedido. Llegamos a la conclusión que debía retirarme del hospital. Al día siguiente me presenté en el despacho del doctor Boix y le comuniqué que me retiraba del hospital. No me dijo nada. De ahí fui al departamento de personal y comuniqué que me desvinculaba del hospital. Fui a mi oficina, tomé mis cosas y me fui. Como consecuencia de eso, mi situación económica se vio severamente afectada, puesto que tuve que jubilarme sin tener la edad ni los años de trabajo necesarios para hacerlo. También mi esposo estaba sin trabajo, dado que él era periodista de un diario que fue clausurado, lo que desencadenó un serio problema cardíaco a mi marido. Felizmente mi jubilación alcanzó para tomar sopa y comer mortadela cada día. Así que bueno, esa también es una anécdota de una persona que fue destituida por parte de la dictadura. Voy a hacerle ahora una pregunta a Pierre, sobre todo ya nos contaste de cuando vivías en Francia, si tus padres hablaban, pero ¿cómo era el relacionamiento que tenían ustedes con los familiares que todavía estaban en Uruguay? ¿Aparecían cassettes, cartas, en algún momento los fueron a visitar? Nos vinieron a visitar algunas veces, sí. Los modos de comunicarnos entre ellos era por carta, ¿no? Y por ¿se escucha? Por carta y por teléfono, ¿no? Entonces, las informaciones que teníamos eran informaciones de familia, ¿no? Que podíamos transmitirnos. No llegamos, mis padres, por lo menos, no llegaron a comunicarse con los movimientos Tupamaru desde el exterior, porque toda la información que pasaba por el teléfono, por las cartas, todo era vigilado, ¿no? Cuando llegaba, habían escuchas telefónicas también en Francia. Mi padre le pasó que una vez vino los renseignements généraux, sería ¿cómo? Inteligencia francesa. Vinieron a la casa nuestra y hablaron con mi padre. Le dijeron, nosotros sabemos quién es usted, conocemos su experiencia, sus historias, que fue a la cárcel y todo eso, y le advertimos que acá no va a ser lo mismo. Le advertimos que acá no van a poder hacer lo que hicieron allá porque sabemos todo sobre usted, sobre lo que hizo y sobre lo que puede hacer, porque nosotros estamos en todo. Entonces es importante porque hay que ponerse de un punto de vista tecnológico, es importante saber que esa dictadura empezó con la tercera revolución industrial, ¿no? Sería que es el principio de la digitalización, ¿no? Significa que los espías, el Plan Cóndor, ellos tenían informaciones que bueno, los tupamaros no podían tener porque nosotros, los rebeldes, no tenían acceso a esa tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que todo fue un experimento, voy a decir, de lo que podría pasar en un futuro, ¿no? De lo que nos está pasando ahora, ¿no? Yo creo. Porque la información es importante y el que posee la información es el dueño, ¿no? Y los que no lo tenemos, los que no podemos transmitir esa información, no tenemos la opción de poder revolucionarnos normalmente, ¿no? Y tal. Gracias, Pierre. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, ahora le traen el micrófono. Perdón. Yo, es muy chiquito lo que digo y muy humilde. Yo conocí a Sasá, una de las
funcionarias de la embajada francesa, que era una de las madrinas que iban a la cárcel, que iban, ¿cómo me decía Sasa? Sí, nosotros vamos como parientas y siempre tenemos, alguna de nosotros es parienta de ella, no era nada, pero tú me lo hiciste recordar y una bella persona que Gracias por la anécdota que nos hacen vivir más de cerca esa solidaridad que había de muchas personas que, a pesar de que a veces se ponían en propio peligro, siguieron dando ayuda y, bueno, cobijando de cierta manera a los que en esos momentos estaban en la cárcel. Bueno, Dayana, te vuelve a tocar. Te quería preguntar, además de esas actividades tan importantes, bueno, como escritora, investigadora, ¿qué otras actividades has hecho o estás haciendo para preservar esa memoria de lo que fue la dictadura? Voy a contestar otra cosa. Me pongo rebelde, porque quería comentar algo, pero está relacionado. Otra actividad que hago visitas guiadas en el Museo de la Memoria, que es lo más lindo que hay. Les recomiendo que vayan. Discrepo con algunas cosas, como que la muestra no varía tanto, pero bueno, en los museos vieron que a veces permanece quieto y no se mueve mucho, pero a veces varía. Tiene muestras itinerantes y la del patio se mueve, pero está. Ojalá se moviera un poco más. Pero hago visitas guiadas a, no sé, Pierre, ¿has ido al Museo de la Memoria? Tenés que... bueno, ahora no estoy yendo a hacer visitas, no me ofrezco a hacerte visitas guiadas porque está muy frío, pero en verano. Bueno, en esas visitas guiadas la que más me gusta hacer es a niños de escuela primaria, porque es verdad que no se daba, que no, hasta hace muy poco no se daba mucha... Voy a contestar muchas preguntas juntas y contestar muchos comentarios y otra vez la de la anécdota. Yo vengo de un pueblo muy chiquito que queda en el norte, se llama Tambores, entre Tacuarembó y Paysandú, ruta 26, y hasta que no vine a Montevideo no sabía que había dictadura, que había habido dictadura, no, ni idea, no tenía, no sabía que era eso, pero me enteré cuando vine acá, o sea que es verdad, no llegaba el periodo ahí, y hasta ahora igual cuando voy a Tambores tampoco, hasta que hace poco saqué un libro sobre religión y política, y bueno, más o menos hablé allá, parece que en los 70 despidieron a algún maestro, no se sabe por qué, pero despidieron a algún maestro, capaz que hubo dictadura en Tambores, ponele. Pero bueno, cuando trabajé en el Museo de la Memoria, yo no sabía mucho de qué era ese museo, me profundicé en estos temas, me acerqué a estos temas y después ya me quedé. Empecé a dar visitas guiadas a niños de escuela. Los niños vuelan. Pero una de las cosas que más le gusta es esta anécdota. Hay dos cosas que más le gusta. Una es el cuento de Galeano de los pájaros escondidos. Ese les encanta, aparte yo se los hago todo el acting y les encanta. Y otro es el de la cajita de la CNT, que capaz que algunos ya lo saben. En esto de la solidaridad internacional, me acordé ahora, es esto de la solidaridad, de cómo hacían a nivel internacional para mandar plata, mandar dinero, a los presos, a la familia de los presos, y que llegara acá, y como si la CNT estaba ilegalizada, no podían firmar como CNT. Entonces yo les digo a los niños, bueno, y les muestro la latita, hay una latita en exposición en el museo, y les digo, bueno, ¿cómo creen que hacían? Entonces les cuento toda la anécdota de, bueno, y les cuento que, bueno, la CNT juntaba con todos los que estaban exiliados y demás, y les digo, bueno, firmaba como Carlos Nicolás Traverso. Y ahí ellos quedan un ratito pensando, bueno, ¿cómo es esto de Carlos Nicolás Traverso? Y les digo, piensen, escríbanlo, Carlos Nicolás Traverso. Ahora marquen las iniciales. Y ahí se dan cuenta de, firmaban como Carlos Nicolás Traverso, así quienes recibían ese dinero es CNT,
se daban cuenta. Y hace un tiempo, yo estaba trabajando todavía en el museo diariamente, ahora solo hago las visitas, se lanzó como algunas de estas cartas, se hicieron públicas, están en el museo, se están trabajando sobre ellas, y entonces las podemos leer, las podemos consultar en esto de los archivos privados. Entonces, si leemos las cartas de quienes recibieron esos dineros, claro, recibían cartas, y también esto de las madrinas, también a veces firmaban como Carlos Nicolás Traverso, pero no siempre, sino que firmaban con otros nombres. Recuerdo siempre una Paula, no me acuerdo quién era, no me acuerdo el apellido, dice: no sé quién sos, te agradezco mucho la ayuda porque llegó en un momento justo que mi familiar tal estaba enfermo, pero no me vuelvas a mandar más porque me pueden estar vigilando. O sea, eso de no sé quién sos, pero llegaste en el momento justo, claro, porque sabía que estaba enfermo, porque con lo que dice Brenda, o sea, nosotros sabíamos quiénes estaban enfermos, y así un montón de cartas a la CNT, lo que ahora es el PIT-CNT, agradeciendo esas cartas, agradeciendo ese dinero, pero el susto de no sé quién sos, o sea, por favor no me mandes dinero, pero muchas gracias porque me salvaste en este momento. Y eso es gracias a la cantidad de personas que guardaron esos archivos, por esto de que las personas guardan, yo no guardo nada. Y bueno, igual nadie me escribe cartas, ya no, jóvenes, nos mandamos mensajes, pero igual no guardo boletas y todas esas cosas. Pero nada, esa es una de las actividades que hago con más placer, trabajar con jóvenes. O sea, yo soy joven, pero trabajar con más jóvenes que yo. O sea, trabajo haciendo entrevistas con más grandes, pero trabajo haciendo talleres y visitas guiadas con más niños, entonces tengo esto de las generaciones que decía el señor ahí, acá derechito. Que esto de las generaciones, y acá, y prometo capaz que no hablo más, en esto de la memoria colectiva del principio, yo lo pienso como un nosotros integrado, o sea, todos somos parte de la memoria colectiva. Yo no viví la dictadura, mis padres tampoco nacieron en el medio por ahí, pero mis abuelos dicen que no, dicen que para ellos nada, pero yo siento que somos parte de esa memoria colectiva, que integramos un nosotros que, si bien parece que no lo sufrimos, integramos esa memoria colectiva, integramos esa memoria que tenemos que construir. Entonces, nada, ahí están mis actividades todas, o sea, mis actividades como investigadora, mis actividades como escritora, mis actividades como militante, mis actividades como mujer, mis actividades todas. Creo que no voy a hablar más porque me corto, hablo mucho. Bueno, eso complementó lo que fueron diciendo también, y esa anécdota que nos contaste de ese trabajo que hacías cada día o que ahora haces de forma esporádica. Bueno, los invitamos a los que todavía no han visitado el Museo de la Memoria que lo hagan. Bueno, otra pregunta que le iba a hacer a Julia era de cómo ella había vivido el retorno a la democracia. Pero antes de decirme eso exactamente, ella me habló también luego de cuando perdió su empleo, y su marido también, además de la anécdota que la jubilación solo le daba para las sopas Nor Suiza y también para lo que era comer mortadela. Ella después nos dijo un aspecto positivo que trajo a su vida, porque le quedaba más tiempo libre. Ese despido, porque en realidad lo fue así, ella prefirió decir que renunciaba, pero en realidad lo que querían era que se fueran, no ser personal de confianza, como le decían a ella. Y entonces ella nos dice que con el tiempo libre se dedicó a lo que siempre fue su pasión, que era la literatura, más específicamente la poesía y la investigación literaria. Es así que me vinculé con los talleres literarios de la profesora Silvia Lago, el profesor Jorge Alberleche y el profesor Juan Carlos Legido, que fueron de mi ayuda para mi formación. He escrito varios libros, algunos de los cuales
fueron premiados por el Ministerio de Educación y Cultura y también por instituciones culturales del exterior. He participado en congresos, tanto en Uruguay como en otros países de América Latina, y esa ha sido mi vida hasta el día de hoy, donde sigo escribiendo y estoy al frente de la revista literaria La Tertulia. Y después ella también nos agregó sobre esa vida tras la dictadura, y nos dijo: lo viví con gran alegría y expectativas de grandes logros para el país. Las legítimas autoridades del Hospital de Clínicas me llamaron para que regresara a mi cargo. Agradecí el ofrecimiento, pero no lo acepté. El desarrollo de la salud es muy dinámico y había pasado muchos años alejada. Consideré que no estaba en condiciones de asumir el cargo del cual arbitrariamente había sido despojada, obligándome a renunciar durante la dictadura. Brenda, te quería hacer la misma pregunta. El retorno a la democracia, ¿cómo viviste eso? Yo me vine a enterar hace poco, mirando unos archivos, que en el año 83 yo hubiera podido volver al Uruguay. No lo sabía. Volví después, por supuesto, en el 87, recién volví, en el 86, el 87. Y en el 87 quise quedarme en Uruguay, pero fue prácticamente imposible. La situación era terrible, pero aparte de eso, cuando quise, yo había hecho una formación en Francia en trabajo social. Cuando quise trabajar en lo que sabía hacer, me pidieron, bueno, revalidé el título, todo lo necesario, pero yo había trabajado como archivóloga en el Hospital de Clínicas también, y me pidieron que tenía que recomenzar el escalafón desde cero, lo cual era un salario bajísimo. Era imposible. Era imposible retornar, sobre todo que tenía un hijo chico. Fue bastante decepcionante como experiencia. Bueno, la experiencia del retorno enseguida no se dio. Se dio mucho, mucho más tarde, y por otras razones que diferentes. Bueno, gracias Brenda. No sé si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario. Si no, vamos a pasar a Pierre la siguiente pregunta. Hoy les decía que él es músico. Sí, perdón. El micrófono. Gracias. Sí. Es que no entendimos muy bien por qué en 1986 o 7 no pudo quedarse en Uruguay, o sea, que era tan terrible, no entendimos muy bien. Yo tenía un trabajo para recuperar. Me acuerdo que mi verano de trabajo, mi verano de vacaciones en Francia, me vine a pasarlo al invierno uruguayo, que era bastante frío y húmedo, para recuperar ese trabajo. Y cuando quise, yo ya no trabajaba como archivóloga, hacía trabajo social. Cuando quise trabajar en el servicio social, tenía que empezar de cero, lo cual tenía un salario lamentable y era imposible volver con un niño en esas condiciones. Ajá. Eso fue lo que quise decir, ¿entendiste? Sí, Ahora sí. sí, gracias. De nada. ¿Alguien más había levantado la mano? Me pareció. Como te decía hoy, Pierre, vos sos músico, formás parte del Playing for Change, que ya te voy a pedir que nos cuentes también, y después, bueno, vamos a ver una canción que grabaron varios artistas de Pierre, para cuando vayamos terminando, que ya nos falta poquito también. Y quería preguntarte, ¿qué papel juega la música a la hora de transmitir la realidad en que se vive? Y bueno, desde tu propia música, ¿qué nos querés transmitir también? ¿Qué aportes querés hacer para poder hacer esos cambios?
porque por eso estás en Playing for Change también. Bueno, sí, claro, la música tiene un papel social, ¿no? Tiene el papel de despertar a la gente, de tomar conciencia y de compartir felicidad, compartir alegría, compartir todo lo que es positivo para el ser humano, ¿no? Y tiene también un papel de curativo, ¿no? Puede ayudar a personas que están enfermas a salir hacia adelante, ¿no? La música es un arte, como todos los artes, ¿no? Eh, son artes que permiten transmitir un mensaje, ¿no? En lo que concierne Playing for Change, la canción que yo aporté en el proyecto es una canción que habla de paz, ¿no? Es una canción en inglés, pero más o menos dice que la paz está en cada uno de nosotros y que tenemos que compartir y tenemos que sacar las buenas vibraciones de cada uno para llegar a la paz mundial, por ejemplo. Y sí, ¿no? Yo creo que tenemos, los artistas y los músicos tenemos que seguir despiertos y seguir teniendo conciencia, aunque la dictadura, como la conocimos, ya es cuestión del pasado, pues tenemos que estar atentos a lo que puede venir también. Les voy a compartir un pedacito de la canción, después tenemos también un poema que les voy a leer. A ver si por Zoom pueden oír la canción también. Ah. ¿No se está escuchando? A ver ahora. No, vamos a esperar. Debe haber algo que tengo que apretar en YouTube, pero no sé. Ah, el de YouTube, espera. Acá, ahí sí. Está. Toco algo más aquí. We must find it together, we must find a way from your heart. Got the good vibration. Let your heart follow the rhythm and the voice you do emotion. You have to feel me. When the butterfly in the sky, when you want it, watching you got the sensation. You got the sensation. You know.
De este proyecto forman parte también el compositor y cantante Manu Chao, hijo de refugiados españoles de la Guerra Civil. También han colaborado algunos de los integrantes de la banda de los Rolling Stones, también Bono, el cantante de U2, y un largo etcétera. Si no lo conocían el movimiento, les recomiendo que vayan a YouTube, pongan Playing for Change. También hay algunos uruguayos que aparecen ahí tocando algún instrumento. Bueno, voy a dejar de compartir porque así vamos a poner también la foto de Julia, que ella nos está acompañando ahora desde su casa, viéndonos a través del Zoom. Y bueno, un poco ya para ir terminando, voy a hacer las últimas preguntas. Yo me quedaría toda la noche, pero ya sé que va siendo tarde y tenemos que irnos y hace frío. Y quería preguntarle, no sé, Pierre, si querías agregar algo más. Sí, tenía una última pregunta que era antes, porque Pierre ahora está viviendo acá en Uruguay, ha pasado la pandemia acá, vive en Pajas Blancas, pero antes vivías en Barcelona también, antes de venirte a Uruguay. ¿Qué te llevó a quedarte acá en este país? Pues justamente la pandemia, fue la pandemia. No, es que cancelaron mi vuelo de retorno al último momento, cuando tenía que volver a Barcelona, y me mandaron un mensaje a través de internet para decirme que mi vuelo estaba cancelado. Entonces, eso cambió mi vida. Pero quería despedirme con una citación de un autor que seguramente algunos de vosotros conocen, Aldous Huxley. ¿Les suena de algo? El autor del Mundo Feliz, ¿no? Un Mundo Feliz. Que dice: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en las que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, perdón, los esclavos amarían su servidumbre. Bueno, quería concluir con eso, porque escucho muchas veces decir: ¿qué te parece ahora que estás viviendo en democracia? Pero justamente tenemos que preguntar si realmente vivimos en una democracia. No sé si ustedes se han hecho la pregunta. Yo diría que hemos pasado de una dictadura militar a una dictadura, bueno, del Cono Sur, ¿no? Porque pasó todo en varios países, ¿no? Como saben, Argentina, Brasil, Paraguay, y todo fue orquestado desde los Estados Unidos, ¿no? Supongo que habían escuchado hablar del plan Cóndor, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué pasó con los arquitectos del plan Cóndor? ¿Siguen en libertad o están encarcelados? Hablo, por ejemplo, de Henry Kissinger, que seguramente también conocen. Y él acaba de cumplir 100 años y ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Y eso significa para mí que todavía estamos en una dictadura, ¿no? Igual como la define Aldous Huxley.
nada más. Esa frase que leíste de Hasley la uso yo cuando damos el curso de esclavitudes del siglo XXI, cuando hablamos del consumo, que en realidad no somos libres, no somos ciudadanos económicos, como dice la filósofa Adela Cortina, porque cada cosa que nosotros compramos hay esclavitud detrás de todo ello. Si miramos la grifa y dice Bangladesh o cualquier país, hay esclavitud. Y además otra cosa, medios de comunicación, lo que es el marketing, etcétera, como que nos induce casi sin poder sentarnos a reflexionar qué es lo que hay detrás de lo que vamos consumiendo. Y nosotros decíamos, es como esa dictadura perfecta, porque realmente creemos que somos libres en el caso del consumo, pero no lo somos, porque estamos como de cierta manera siendo manipulados para comprar determinados productos de usar y tirar, como decía en su tiempo Eduardo Galeano. Y lo que decía también Pierre, la gran mayoría, eso no es solo en Uruguay, porque yo estoy pensando en España también, después de la guerra civil y el retorno a la democracia, que fueron más de 30 años, cómo aquellos que torturaron, asesinaron, nunca fueron juzgados. Incluso quienes quisieron después desenterrar ese pasado no lo pudieron. Y me acuerdo de un señor que tenía más de 90 años, que vivía en Argentina, y que una vez le preguntaron, bueno, ¿qué era lo que más anhelaba? Y él decía, poder saber en el lugar que está enterrado mi abuelo cuando lo asesinaron las fuerzas franquistas. Y el señor se murió y nunca lo supo. Sí, Brenda. Quería agregar algo sobre esto de la memoria y la verdad y la justicia. Yo creo que es importantísimo, estamos como en un viraje, digamos, sobre este tema, pienso en este momento en Uruguay. No sé si es por los 50 años, pero en este momento se habla mucho y se habla bastante. Hay un trabajo que comienza hacia los niños que no existía acá. Se acaban de imprimir 4 libritos para niños de cuentos sobre lo que pasó en dictadura. El único libro que yo conocí durante muchos años fue el de Mauricio Gatti, En la selva hay mucho por hacer. Sí, hay una película hermosa. No, perdón, había 3 libros más que López Goldaracena, el abogado, había hecho para sus hijos hace unos años. Y ahora la Facultad de Artes, en un taller, le dio como tarea a sus alumnos recibir a expresas políticas, y a partir de lo que ellas contaron, ellos hicieron cuentos para niños ilustrados, preciosos los libros, se agotaron y andan buscando quien los imprima nuevamente. Pienso que es una tarea muy importante. Hay que decir que la impunidad existe hasta el día de hoy. Seguimos viviendo en impunidad. Seguimos viviendo las secuelas de la dictadura. Eso hay que, yo creo que no lo hemos integrado de alguna manera. Si aparecen, resurgen discursos de odio en este momento y de negacionismo con respecto a lo que se vivió, es porque no hemos saldado esa parte de la historia. No ha habido realmente un plan de búsqueda. Dejamos que los familiares de los desaparecidos sigan buscando a sus familiares, como digo yo, con el corazón estrujado. Y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande como país que el que hemos hecho hasta ahora, para saldar ese tema, para tratar de avanzar más rápido y mejor. No podemos, el hecho de que exista la impunidad hace que no se consideren las víctimas como víctimas y que se las revictimice. Cuando hace poco el coronel Herrera sale en el Parlamento a decir que las muchachas de Abril no había que considerar lo que les había pasado, que ellas eran guerrilleras, 2 habían estado presas, me parece absurdo que se hable en esos términos de una cosa que está aprobada. Hubo un juicio,
hubo un tribunal de alzada uruguayo que confirmó ese juicio y hubo la Corte Interamericana, y salir a decir eso es negacionismo puro. Sucede en otros casos también, digo, hay otros hechos que han conmocionado. Por ejemplo, sabemos lo de los fusilados de Soca, pero nunca ha habido nadie procesado. Sabemos dónde los tiraron, cómo vinieron, todo, dónde estuvieron, por dónde pasaron, la casa de Punta Gorda. En el caso de los GAU, del Grupo de Acción Unificadora, sabemos que los trajeron a todos para acá, y que desaparecieron en Uruguay, sabemos que estuvieron en la Marina. Hay que agilizar, esta historia, esta puja por los archivos y por el avance de las búsquedas, espero que se acelere de alguna manera. Es la primera vez que se encuentra un cuerpo de una mujer, y con esta aparición que hubo de los últimos huesos aparecidos, y bueno, esperemos que la cosa cambie, pero hay como una situación por otro lado, como una situación de privilegio de la parte de la Armada. Cuando hablamos de la caja militar y que nadie la toca, es una situación de privilegio, en la medida en que se reduce a un privilegio para unos pocos cuando hay una caja mucho más que cubra a toda la población y que tampoco tienen los medios y que estamos gastando mucho más. Hay todo como una situación de privilegio. Cuando hacen alguna cosa hay que pagarles aparte, como si su presupuesto no integrara el de la nación. Bueno, y esto del partido militar y el hecho de que sigan negando todo, parece que hoy, yo no escuché, esta mañana hubo un discurso en el Parlamento del líder de Cabildo Abierto que fue bastante elocuente con respecto a las conmemoraciones actuales. Creo que eso nos pone en dificultad a nivel de avanzar en democracia, y que sería muy importante que hubiera una exigencia mucho mayor sobre los archivos y sobre la cantidad de gente y medios que se dispone para las investigaciones y para ayudar a la Fiscalía Especializada y a los jueces en su búsqueda, porque tampoco tienen los medios para hacerlo. Entonces yo quiero decir que esto de la memoria, de la verdad, de la justicia, del avance de todo esto es muy importante en lo que nosotros vamos a dejar a las generaciones futuras. Muchas gracias, Brenda, por lo que nos acabas de transmitir, porque eso es lo que decíamos ahora. Hay mucho por hacer, pero es bastante difícil cuando quienes realizaron esos hechos todavía siguen impunes. Y lo niegan todavía por encima. Era lo que decía hoy uno de los presentes, que era también como el holocausto de la Shoah, que también lo niega. Y tenemos todas las pruebas, como tenemos también con relación a lo que ha sido la dictadura. Claro. Sí, sí, sí. Claro, en ese caso somos nosotros mismos. Bueno, para ir terminando, porque ya estamos muy pasados, pero a mí me daba pena no hacer las preguntas que hicimos, porque son quienes están acá son académicos, pero también protagonistas de esos hechos. Así que lo que voy a hacer es leer un poema que le pedí a Julia que seleccionara, que escribió durante la dictadura, y me pidió que les leyera el siguiente, que se llama La piedra. La piedra en su silencio, encerrada en sus antiguos rituales, como un ejemplo de la materia, surge la piedra en su silencio y por siempre fascinante. La imagen del ser recurre entonces su perspectiva, traduce sus contornos, sus colores profanos, su simbolismo, imagen del cristal o simple casualidad del opaco, simple testigo de su proyección geológica. La piedra encierra en su aparente dureza la clave de su permanencia sensible, estática, que entrega al universo su quietud, su corazón secreto, descifrado en un ajedrez al texto geométrico.
Así que bueno, cerraríamos con ello esta conmemoración que se ha hecho aquí en la Universidad Católica, desde la Cátedra Magallanes, Viajes y Viajeros, que tengo el placer de poder presidir, y bueno, siempre invitar a este tipo de actividades que son el recordatorio de diferentes hechos que han ocurrido en la humanidad. Un fuerte aplauso para todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Le voy a entregar unos pequeños obsequios a los integrantes del conservatorio. Los esperamos en próximas actividades y bueno, que tengan buena noche.